David Sanchez here. It is always my honor to share God's word with you like every Sunday. David Sánchez, pastor de la Iglesia Metodista Unida, el Buen Pastor, aquí en Corpus Christi. Siempre es un honor para mí compartir la palabra de Dios con ustedes como todos los domingos. Today I like to share the topic after the healing. Hoy quiero compartirle el tópico después de la sanidad. And the scripture reading for this morning is based in the Gospel of Mark, chapter 1, verses 29 to 33, and it says, as soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door. And what happened after the healing? That's what I'm talking this morning to you. ¿Y qué pasa después de la sanidad? Esto es lo que le quiero compartir esta mañana. La versión en español dice, en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Keep in mind what we need to do after the healing. Tenga en mente qué es lo que tenemos que hacer después de una sanidad. Jesus went to Peter's house for dinner on Sabbath after services. Esta historia empieza diciéndonos que Jesús fue a la casa de Pedro a cenar. Era un sábado, el día de reposo después de los servicios en la sinagoga. But when they got there, Peter's mother-in-law was sick and in bed with fever. Pero para su sorpresa, cuando llegaron allí, la suegra de Pedro estaba enferma y en cama con terrible fiebre. Jesus took her by the hand and the fever left her. He had healed her with just his touch. Jesús llegó y la sanó. Al tomarla de la mano, la fiebre la dejó. Él la sanó con solo un toque de la mano de Jesús. Here is a woman who has just been healed of some disease which had driven her to her bed. Aquí esta historia nos muestra a una mujer que acaba de ser sanada de una enfermedad tan seria que la había incapacitado sus actividades cotidianas y tuvo que irse a la cama. But now she's serving dinner. Y ahora ella está sirviendo la cena. Have you ever known someone who was a good host or hostess? ¿Ha usted tenido la oportunidad de alguna vez conocer a alguien que era un buen anfitrión? This unnamed woman was the queen of her house. Pues esta mujer, de la que no sabemos su nombre, era la reina de su casa. In that day, a woman's place was in the home, and she was in charge of the household. En los tiempos bíblicos estamos hablando, el lugar de una mujer era estar recluida en la casa. Pero esta mujer, y en general casi todas ellas, estaban a cargo de todas las actividades del hogar. Peter's wife would have been the woman of the house, but this was her mother. And keep in mind that la esposa de Pedro, sin duda, era la mujer de la casa, pero esta mujer era la madre de la esposa de Pedro, y eso hay que notarlo y guardarlo en la mente. Peter may have been the king, but his mother-in-law was the queen mother. Pedro podría haber sido el rey de la casa, como pretendemos siempre los hombres ser el rey de la casa, pero su suegra, en el caso de Pedro, era la reina madre, la que señoreaba en su hogar.
She took pride in entertaining the friends associate of her son-in-law, who was a successful businessman. Esta mujer estaba orgullosa de atender a los amigos y compañeros de trabajo de su yerno, quien era un hombre de negocios exitoso. He did own a fishing business. Él tenía su propio negocio de pesca. She took pride in being able to entertain and be an accomplished hostess. Ella se enorgullecía de ser suficientemente capaz de atender y servir al convertirse en una anfitriona completamente elegante. But she had a fever and was in bed, unable to make her guests comfortable and take pride in the compliments of her cooking. Pero ahora ella tenía una fiebre y tenía que ser recluida en la cama, incapaz de hacer que sus invitados se sintieran cómodos y a la vez, egoístamente hablando, sentir la satisfacción de escuchar los complementos de su excelente cocina. That is, until Jesus healed. Y esto pasó hasta que Jesús la sanó. Jesus did not just heal her body. Pero ponga atención a esto. Jesús no solo sanó su cuerpo. Jesus restored her to her place in that family and society. Ahora, Jesús la restauró a su lugar en aquella familia y en su sociedad. En enjoy, she gladly served. Y en respuesta a esa experiencia, con alegría, ella sirvió a todos los que estaban en casa. But there is more going on here than just one woman being healed. Pero aquí hay algo mucho más que una mujer siendo sanada. At sundown, they brought people to Jesus for healing. En aquella tarde, cuando el sol se escondió, ellos trajeron gente a Jesús para ser sanadas. Don't forget that it was the Sabbath. No olvide que era el sábado. Por eso tuvieron que esperar hasta que el sol se pusiera. According to the Pharisees, one could not heal on the Sabbath. Según los fariseos, nadie podía sanar en el día sábado porque era considerado un trabajo. Y el día de reposo, el sábado era el día de reposo y nadie trabajaba. If Jesus had healed Peter's mother-in-law publicly, there would be controversy. Si Jesús hubiera sanado a la suegra de Pedro públicamente, se hubiera levantado una terrible controversia. But the Sabbath ended at sundown. Pero el sábado, el día de reposo, se terminaba al meterse el sol. At the first opportunity they had, people came to Jesus to be healed. Y en la primera oportunidad que tuvieron, la gente vino a Jesús para ser sanada. People like Peter's mother-in-law, who had been bedridden by illness, were restored to her. Gente como la suegra de Pedro, que habían estado recluidas en la cama por su enfermedad, fueron restauradas a una vida saludable. But how did they know to come? La pregunta es, ¿cómo ellos supieron que podían venir? Perhaps they had heard about Peter's mother-in-law or about the demon Jesus had cast out in the synagogue that morning. Posiblemente ellos habían oído acerca de la suegra de Pedro o acerca del hombre que había estado poseído por el demonio aquella mañana y Jesús lo había expulsado de su cuerpo. Somehow, they knew Jesus could heal, and so they brought those in need to him. De alguna manera, ellos supieron que Jesús podía sanarlos, así que ellos los trajeron a todos aquellos que tenían necesidad. Los llevaron a Jesús. We have all been kept from doing the thing that brings us joy. Al pensar en la suegra de Pedro, pienso que usted y yo, de alguna manera, en algún momento, hemos sido restringidos de hacer las cosas que nos dan gozo y alegría, que nos dan satisfacción.
We have all been like Peter's mother-in-law. Todos, de alguna manera, en algún momento, hemos estado como la suegra de Pedro. And then, Jesus touched us. Pero cuando estábamos así, Jesús nos tocó. I know that I have been lifted by Jesus' touch. Yo personalmente sé que he sido levantado por el toque divino de Jesús. When things had gotten so low that I was about to lose hope, he reached down and took my hand. Cuando las cosas habían llegado a su nivel más bajo y estaba a punto de perder toda esperanza, Jesús se inclinó hacia mí y tomó mi mano. Then, from his touch, the fear of my trouble left me and I arose. Entonces, de ese toque maravilloso, la fiebre de mis problemas me tuvo que dejar y fui capaz de levantarme. Then I was able to return to my life, enjoy my place in my family and take joy in my ministry. Entonces, después de ese toque hermoso, yo fui capaz de retomar mi vida y disfrutar mi lugar en mi familia y de alegrarme en mi ministerio. Has Jesus ever lifted you up? La pregunta es, ¿alguna vez Jesús te ha levantado? Has Jesus taught you and raised you up and restored you to health and family? La pregunta sigue siendo, ¿ha Jesús venido a tocarte y te ha levantado y te ha restaurado a una vida saludable para que seas reintegrado a tu familia? Peter's mother-in-law was lifted, and she said, la suegra de Pedro fue levantada de aquella cama y empezó a servirles. Jesus had lifted up and restored her to her place as the queen of Peter's house. Jesús la levantó y la restauró a su lugar como la reina de la casa de Pedro. And so, as queen, she hosted a banquet for Jesus and the disciples. Y como tal, ella, la suegra de Pedro, como la reina de aquel hogar, organizó un banquete para Jesús y sus discípulos. What will you do? ¿Qué haremos nosotros? Mark says, that evening, it sat down, they brought to him all who were sick or possessed with demons. Marco nos da una pista y nos dice, aquella tarde, al meterse el sol, ellos trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos o poseídos con demonios. Do you know someone who is laid low by illness or sorrow? ¿Conoce usted a alguien que está enfermo, sujeto a la enfermedad o a la tristeza o al dolor? Do you know someone whose life has been possessed by some evil power of sin or addiction? ¿Conoce usted a alguien cuya vida está poseída por un poder maligno del pecado o de alguna adicción? And the first possible opportunity, bring them to Jesus. En la primera oportunidad que haya, por favor, llévalos, tráelos a Jesús. Think of what Jesus has done for you and what you have seen him do in the life of others. Detenga su momento en su vida y piense en lo que Jesús ha hecho por usted y lo que usted lo ha visto hacer en la vida de muchos otros. How many people out there need that healing? ¿Cuánta gente allá afuera necesita esa sanidad? How will they come to Jesus if no one brings them? ¿Cómo ellos podrán venir a Jesús si nadie los trae? Bring them to Jesus. Tráelos a Jesús. He can touch them and lift them up and restore them to joy in life. Tráelos a Jesús. Él puede tocarlos y levantarlos y restaurarlos al gozo de la vida. And these, brothers and sisters, this is the word of God. And before I leave, I'd like to say that I'm praying for you.
Here in the Buen Pastor United Methodist Church, here in Corpus Christi, we're praying for you, and I'll keep you in my heart, and I hope to see you next week. God bless you, and the Lord be with you.